Hola, mi nombre es Núbar y con Sebastián vamos a presentar el modelo IDE que se dio en Uruguay en el diseño de 1974, a partir de la lectura de El declive, tesis doctoral de Gabriel Odone, publicada en 2005. Para entender dónde estamos parados, debemos mencionar que a partir de los años 50 y reforzado por el fracaso de la Vuelta al Campo, se presenta en Uruguay un largo periodo de estancamiento económico y una lucha por la distribución de la riqueza. Los principales sujetos sociales de esta puja son los productores agropecuarios, los productores industriales y los trabajadores asalariados organizados en sindicatos. En 1968, antes de que se convoquen los consejos de salario, el Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Pacheco Areco, resuelve congelar todos los precios y salarios en un momento donde la inflación acumulada en un año superaba los 3 dígitos, deteriorando aún más los salarios reales. Se desata una violencia social, se toman medidas prontas de seguridad para reprimir los sindicatos que se quieran resistir a dicha congelación salarial y las Fuerzas Armadas adquieren más poder. Ponen en duda el funcionamiento del sistema político y entran en contradicción con esto. El país venía siendo azotado por una alta inflación, fuertes desequilibrios de balanza de pagos, a lo cual se suma el encarecimiento del precio del petróleo en los mercados internacionales. Recordemos que los mayores exportadores de petróleo tomaron la decisión de no exportar al conjunto de países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida afectaba a Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental. A esto se le denominó crisis del petróleo. Además, se da la caída de algunos precios de exportación, sobre todo de la carne vacuna, y las medidas proteccionistas tomadas por los mayores socios comerciales afectaron a la economía nacional. Como resultado de esto, el saldo de la balanza comercial pasó de un superávit de 1% del PIB en 1972 a un déficit de casi 3% en 1975. El 27 de junio de 1973, el presidente Julio María Bordaberry disolvió las cámaras de senadores y representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dándose comienzo así a un proceso dictatorial cívico-militar. Con el ascenso al Ministerio de Economía de Beck Villegas en 1974, se da comienzo al periodo de intervencionismo reestructurador. El Estado, en este caso, intervendría, pero en otro sentido, con una política sobre todo centrada en la promoción de exportaciones no tradicionales. Pero, ¿qué son las exportaciones no tradicionales? Bueno, estas son, por ejemplo, las exportaciones de nuevos productos como el arroz, la cebada cervecera, los textiles y los lácteos que se promueven para complementar a las exportaciones tradicionales, como eran el cuero, la carne vacuna y la lana. Los principales lineamientos de política que Uruguay adoptó para dejar atrás la ICI se inscriben dentro de una definición bastante amplia de apertura comercial, basada en un estudio del NBR de 1978, donde los autores definieron el proceso de liberalización comercial como cualquier política orientada a reducir el sesgo antiexportador. Por otra parte, ante la falta de argumentos concluyentes en la teoría ortodoxa acerca de que políticas proteccionistas puedan atentar contra las exportaciones y así afectar el crecimiento, Odone menciona que diversos trabajos empíricos aportan evidencia en favor de la promoción de exportaciones. En particular, menciona un trabajo de Favaro y Zappelli de 1990, donde sostienen que dichas políticas acotan la tasa de crecimiento de la economía a la tasa de crecimiento del factor más abundante relativamente, mientras que la sustitución de importaciones condiciona el crecimiento de la economía al incremento de los factores relativamente más escasos. Además, cuando aumenta el ritmo del PIB, estos últimos factores habitualmente se expanden a una tasa menor que los factores más abundantes. Es así que las autoridades del gobierno dictatorial argumentaron sus políticas que supondrían un mayor uso de la capacidad instalada y selección de proyectos de inversión más eficientes a través de las ventajas dinámicas, y un aumento de las exportaciones que promoverían un mayor crecimiento. Políticas. Entre las medidas tomadas en 1973
se encuentra la eliminación de las detracciones a las exportaciones de carne y lana, la creación del impuesto al valor agregado, IVA, que sustituyó a otros gravámenes, puesto que este es de más fácil aplicación y puede fácil devolverse para evitar su exportación. En cuanto al tipo de cambio, este trató de mantenerse elevado en términos reales para de este modo colaborar con el fin de estimular al sector exportador. En lo que respecta al sector financiero, O'Donnell señala que en este periodo se llevó a cabo la mayor liberalización centrada en la desregulación bancaria y apertura del sistema. En este periodo tomó gran relevancia la inserción regional con la firma de 2 acuerdos. En 1975, el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica CAUCE, que pretendía eliminar progresivamente las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio bilateral, con el fin de equilibrar sus resultados, coordinar actividades industriales, crear empresas binacionales y estimular la inversión. Por último, se creó el Protocolo de Expansión Comercial PEC con Brasil, con el objetivo de expandir y equilibrar el comercio bilateral de ambos países. Este periodo culminó con un gran déficit de balanza comercial y una inflación superior a la presente en 1974. En el segundo periodo, a partir de 1978, ya con Arizmendi al mando del Ministerio de Economía, se da un giro liberal y monetarista, teniendo como fin la estabilización de precios. Para ello, se aplican un conjunto de medidas como un plan quincenal de reducción arancelaria y en el ámbito cambiario se comienza a aplicar un sistema de tipo de cambio fijo con microdevaluaciones periódicas preestablecidas conocida como la tablita. El fin era atacar la distorsión de precios. Entre 1978 y 1980, el PIB per cápita creció a una tasa promedio del 5%, con un gran peso de la construcción, servicios financieros y turismo, impulsados por la expansión del crédito bancario al sector privado, que se duplicó entre 1979 y 1981. Por otra parte, en este periodo se presenta un gran déficit de cuenta corriente, el cual entre 1978 y 1980 se multiplicó por 6. Como resultado, en la segunda mitad de 1981, la economía se desacelera con la pérdida de competitividad, resultado del aumento en el tipo de cambio real y al brusco cambio de precios relativos con Argentina, que devaluó fuertemente su moneda. Además, se sumó un escenario internacional recesivo. Las expectativas se vuelven negativas y se produce una fuerte fuga de capitales que redunda en un incremento muy importante del endeudamiento externo del sector público. En 1982, el abultadísimo déficit en cuenta corriente se hace insostenible y se produce un estrangulamiento del sector externo, que termina en noviembre contagiando a la economía en su conjunto. En un solo día, la devaluación de la moneda ascendió al 153%, traduciéndose en severos problemas de solvencia en los diferentes agentes y por tanto en el sector financiero. Entre 1982 y 1984, el PIB per cápita cayó un 18,2%, mientras que el desempleo ascendió por encima del 17%. A partir de la violación de la regla de oro de la política desinflacionaria adoptada, que era mantener una disciplina fiscal, comienza el inicio del fin, donde las autoridades pierden total credibilidad para conducir la economía, comenzando así un periodo de reinstauración democrática. Le agradecemos a los compañeros por escucharnos y nos vemos en clase para presentar nuestras líneas reflexivas.